Aquí estamos, aquí estamos de nuevo disfrutando de las maravillas de mi estudio de los Salmos, tomados directamente del hebreo. La mayor alegría de mi vida es el compartir todo esto con ustedes, tal como lo he ido descubriendo, como lo he ido estudiando. Gracias por permitirme esta oportunidad tan grande. Y vamos a ver el contexto en el que nos encontramos. Ya hemos leído los Salmos del 1 al 20. Y si se dan cuenta, están en la primera parte, que es la primera subdivisión de Salmos, del 1 al 41, que corresponde su temática al libro del Génesis, como ya hemos visto. Y estos son los que ya hemos leído. La vez pasada leímos del 16 al 20 y el tema es hermoso porque trata de el hombre Cristo Jesús. Aún Bullinger pone con claridad el hombre Cristo Jesús. Eso es lo que es y será. Jesucristo, Cristo Jesús, hombre, Hijo de Dios, como nosotros también, es nuestro hermano mayor. Y si se dan cuenta, la estructura de los Salmos del 16 al 41, que es la tercera parte de la primera subdivisión, comienzan precisamente con el Salmo 16, esta subdivisión a la 3MP, según lo clasificó Bullinger. El Salmo 16 dice aquí: tomando él, Jesucristo, su posición de sufrimiento, Jehová asignándole su destino. Luego la Q corresponde al Salmo 17, oración y súplica en vista del Salmo 16. El Salmo 16 de sufrimiento. Luego la R corresponde al Salmo 18, respuesta a la oración del Salmo 17. Y promesa de liberación y de ¿qué? De triunfo. Luego vemos en el Salmo 19, que corresponde a la subdivisión NS según Bullinger. Para hacerlo simétrico necesitó él poner letras. Eso no está desde luego en la escritura hebrea original, eso es el desglose, como una investigación detallada. Entonces el Salmo 19 corresponde a esto que dice: su gente, reconociendo la gloria de Dios en la creación y en la revelación. Y les comento, este es mi salmo favorito, porque habla de la palabra de Dios escrita en los cielos y las maravillas que descubrimos, como la primera parte de los versículos 1 al 6 hablan de la palabra de Dios escrita en los cielos con términos textuales. Dice Bullinger con términos de escritura, de literatura, literarios, pero en el sentido de lo que se escribe. Y los siguientes versículos del 7 al 14, según vimos, hablan de la revelación de Dios, tanto la escrita como la dada directamente a sus en la tierra. Una es en los cielos, del 1 al 6, y otra es en la tierra, del 7 al 14. Y en los cielos el sol es el derrotero, que sigue su línea, su camino. En la tierra es el servidor de Dios fiel, como lo fue Jesucristo, y como lo queremos ser nosotros. Y lo interesante de eso es que habla con términos textuales, habla cosas textuales de los versículos 7 al 14, pero usando palabras astronómicas. Es algo bastante interesante cómo se entrelaza, ya lo vimos. Finalmente vimos la vez pasada el Salmo 20, que es su oración y su esperar de la gente de Dios en el Mesías. Esperar en el Mesías la salvación de su gente, que es lo que nosotros hemos recibido. Y qué hermoso que nos da a entender que podemos hablar con Jesús, como Pablo habló con él, porque dice: Dios salve al Rey y permita que nos comuniquemos con él, refiriéndonos a ese Rey en nuestros momentos de tribulación y angustia.
Entonces vamos a seguir leyendo ahora a partir del 21, que como vemos dice su exultación en la exaltación del Mesías, la exultación de su gente. Luego el Salmo 22, que habla del buen pastor en su muerte. La expiación es la base de toda ¿qué? Bendición. Es algo tremendo. Salmo 23, uno de los más conocidos. El gran pastor en su ¿qué? En su resurrección. La resurrección es la base de todas las bendiciones actuales. Amén a eso, porque estamos en la era de gracia. Luego en el Salmo 24 vamos a ver el jefe de los pastores en gloria. Y su advenimiento es la base de todas las bendiciones futuras. Es algo tremendo. Si se dan cuenta, están correlacionados las bendiciones en general del 22, las bendiciones actuales del 23, las bendiciones futuras del 24. Y en el 25, que si mal no recuerdo es un salmo acróstico perfecto de nuevo, que aquí tenemos las letras griegas, para ahora sí verlas paso a paso. Es una oración en referencia al Salmo 16. Vean hasta dónde se va la oración de este 25. El Salmo 16 que ya leímos, donde él tomó su posición de sufrimiento y donde el Dios fiel le asignó su destino. Entonces este Salmo 25 es una oración en base a eso. Por eso es la resonancia, si se dan cuenta, MP sin itálicas, Salmo 16, MP con itálicas, Salmo 25. Y luego dice, el sendero y el camino. Jesús es el camino, no un individuo ajeno a Él, no una institución ajena a Él, sino Él es el verdadero camino. Todo aquel que quiere indilgarse ese alto privilegio termina siendo una decepción y un desaire para todos los que se involucran en eso. Jesús es el único camino. Compare los versículos de este Salmo 25, 4, 8, 10, del 8 al 10 y 12, son versículos del 25, con el Salmo 16, 11. Luego vamos a ver la Q, que corresponde a esta Q del Salmo 17. Oración y súplica del Salmo 16 es el Salmo 17, y el que corresponde a este Salmo 26, oración con referencia al Salmo 17, apelación a la integridad. Y vamos a ver cuántos más leemos. Ahorita voy a ver solamente la R itálica aquí, pero pueda que leamos más. Y la R itálica incluye el Salmo 27 y el Salmo 28, y es una resonancia con la R del Salmo 18, que fue una respuesta a la oración del Salmo 17. ¿Se dan cuenta cómo están entrelazados? Y yo nunca me había dado cuenta, los leía independientemente. Pero ahora vemos que todo está entrelazado entre sí. El Salmo 18, promesa de liberación y triunfo, su resonancia es con los Salmos 27 y 28, que son oraciones en referencia precisamente a ese Salmo 18, y es la respuesta de Jehová, del Dios que será lo que ustedes necesiten que Él sea, como su roca y su libertador. Esto es algo fascinante, es algo maravilloso. Y como siempre hemos visto también algo de lo que ya revisamos, vamos a ver aquí las bienaventuranzas en los salmos. Si nos damos cuenta, estas fueron dadas en el sermón del monte y el del valle, y Jesús se basó en el Salmo 15 para dar esos sermones. Pero como vemos aquí en general en todos los salmos, que incluyen las bienaventuranzas. Y voy a leer aquí la palabra traducida bienaventuranzas. En las bienaventuranzas no siempre es Barak, Barak, que significa bendecir o bendito. Ese era el segundo nombre del pasado presidente americano, como venía de ese linaje precisamente de gente evangélica. Barak era su segundo nombre y significa el bendito. Pero la palabra bienaventurados también es Ashrei, A-S-H-R-E-Y, Ashrei, que significa en plural dichas. Su primera ocurrencia es en Deuteronomio 33:29. Es el plural de majestad o acumulación.
vamos a ver la primera ocurrencia y las que están en los salmos hasta donde vamos. Eso nos está ayudando a saborear cada vez más las cosas. Y bueno, ya tengo aquí el primer salmo. Vean que es la primera palabra de todos los salmos. Por eso es importante estudiar esto de Ashrei. Bendiciones o dichas recibirá el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y si recuerdan, enfatizamos que es el no absoluto del hebreo, Lamed Aleph, que absolutamente no anduvo en consejo de malos, que absolutamente no estuvo o no permaneció, ¿se acuerdan? En camino de pecadores, y absolutamente tampoco en silla de escarnecedores se ha sentado. Vean la primerita palabra, Ashrei, en el libro 1 de Salmos 1.1, el justo y los pecadores. Pero vamos a ver aquí el uso. Primero, en Deuteronomio 33:29. Entonces, gracias que me permiten y siguen conmigo esta situación. Si se dan cuenta, aquí pide que no haya espacio y no haya punto. Pues vamos a condescender con eso aquí en este sitio web, que es recomendable, biblegateway.com, biblegateway.com. Y aquí dice en Deuteronomio 33:29, bienaventurado Ashrei, bendiciones, dichas recibirás tú, Israel, quien como tú, pueblo salvado por Jehová. Él es tu escudo protector, la espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú pisotearás sus lugares altos, sus lugares de adoración pagana. Entonces este es el primer uso de Ashrei y es en relación con el pueblo de Dios. Bienaventurado tú, Israel. Pero vamos a ver los usos de lo que hemos visto hasta ahora de esta palabra Ashrei. Y aquí tenemos estas, dice, es el plural de majestad o acumulación y significa o las dichas o las grandes alegrías o qué feliz. O como digo, qué grandes bendiciones, pero es mejor decir qué grandes alegrías en el sentido de algo que causa gozo, en este caso gozo interior, qué grandes gozos, qué dichas. Ashrei aparece 26 veces en el libro de Salmos. Se traduce benditos 19 veces, de ahí que yo tradujo recibirá bendiciones. Y feliz 7 veces, esto es tomado de la Biblia en inglés, King James Version. En la siguiente lista, estas últimas están marcadas con un asterisco, son las últimas del último libro. Y ya vimos Salmo 1.1, ahora vamos a ver Salmo 2.12, para cubrir todas las palabras que en los salmos incluyen Ashrei 2.12. Esto para tomar el sabor de los contextos de todos estos maravillosos salmos. Aquí en Salmos 2.12, honrad al Hijo para que no se enoje. ¿Se acuerdan? Reverenciad para que no se enoje su Padre. Era el contexto, Yahvé. Y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados, Ashrei, llenos de bendiciones o llenos de alegrías, serán todos aquellos que en Él confían. Qué interesante. Y esto es un doble Él, el Padre de Jesucristo, que es el contexto que se acarrea, pero también Él en Jesucristo. Y es una anticipación, como veíamos, de Romanos 10:9. Todo aquel que confiare en Él, todo aquel que lo confesare, dice aquí, será que será salvo. Y eso es lo que nosotros creemos profundamente. Entonces aquí vamos a seguir viendo. Esto de una vez lo voy a copiar para irlo pasando sin estar regresando aquí. Y aquí vamos a ver el siguiente Ashrei,
que está en el Salmo 32, 1, 2. Pero para que no tenga que poner 1, 2, voy a dejarlo así abierto. Voy a cerrar esto. Dice así: la dicha del perdón, en el Salmo 32, que todavía no vemos. Bienaventurado Ashrei, aquel cuya transgresión recibirá abundancia de bendiciones, o será muy gozoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y esto habla también de lo que es la gracia y cubierto su pecado, lo que hizo Jesucristo. Bienaventurado recibirá abundancia de bendiciones, es en el 2, o de alegrías o de gozos, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto hay que aprender. Eso es, el que recibirá gran gozo es aquel que no tiene engaño ni iniquidades ni maldades en su vida, pero no porque no sea imperfecto, sino porque Dios las ha cubierto por su gracia. Entonces esto es una anticipación de la era de gracia. Del Salmo 32 es maravilloso. Y está dentro precisamente del primer libro, lo mismo que el 33:12. Ashrei, bienaventurado, recibirá abundancia de bendiciones o de alegrías, recibirá abundancia de gozo la nación cuyo Dios es Jehová, el Dios fiel, el Dios que se adapta a nuestras necesidades conforme a su corazón, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Aquí se usa Ashrei, muy parecido a el primer Ashrei de Deuteronomio, si bien recuerdan. Vamos a ver ahora el 38, ya casi completamos esto de en el primer libro. Así también, Dios mediante, vamos a ver para cada libro los Ashreis. ¿Cómo te llamas? Ashrei, llena de bendiciones, lleno de gozo. Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová, el Dios que se adapta a tu necesidad. Recibirá abundancia de gozo el hombre que confía en él, sea quien sea. Qué hermoso. Esto es algo muy hermoso, como pueden ver. Y aquí vamos a ver el 44. Y ya nomás nos faltaría uno. 44 dice así: recibirá abundancia de gozo, de dicha el hombre que puso en el Dios fiel su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Entonces no hay que seguir atados a gente mentirosa por ninguna razón. No, porque él me ayudó antes y no. Si es mentiroso, ahí nos vemos, con permiso. Salmo 41:1. Y esto completa los Ashreis del primer libro, de la primera subdivisión de Salmos. Salmo 41:1. Oración pidiendo salud. Dice, y se acuerdan lo que hemos visto, eso del músico principal corresponde al Salmo 40, la nota al pie del Salmo 40, y Salmo de David sí corresponde a este. Entonces David escribió: recibirá abundancia de gozo, abundancia de dicha, abundancia de bendiciones, el que piensa en el pobre, en aquel que está necesitado. ¿Cuántas veces aún los creyentes se olvidan de pensar en otros y se vuelven unos egoístas? En el día malo lo librará ¿quién? Jehová, el Dios fiel. Entonces aquí tenemos todos los Ashreis de la primera subdivisión. Vamos a continuar con nuestro estudio de lo que nos corresponde hoy, pero simplemente ver de nuevo el contexto en donde estamos, que es en la tercera sección. Bullinger le llama sección de la primera subdivisión de Salmos, que abarca el Salmo 16 al 41, y todos estos salmos son hermosos referentes al hombre Jesucristo, al Mesías. Qué bonito. Vamos ahora a ver la estructura del Salmo 21 y de ahí nos arrancamos a comenzar a leer el Salmo 21. Dice así, aquí está, es Salmo 21.
el gozo de su gente, el hombre Cristo Jesús, la coronación del Rey, introversión y alternancias. Salmo 21.1, el Mesías fuerte en la fortaleza de Jehová. Salmo 21 del 2 al 5, el trato de Jehová hacia el Rey. Salmo 21.6, su recompensa, y Salmo 21.7, su mérito. Estas son las razones, y todo esto está dirigido a Jehová, al Dios fiel. Y luego la simetría de lo que acabamos de ver con lo que sigue es que el Salmo 21 del 8 al 10 es el trato de Jehová para con sus enemigos, los enemigos del Rey. Salmo 21.11, su culpabilidad de esos enemigos. Y Salmo 21.12, su derrota de esos enemigos. Estas son las razones, y esto está dirigido al Rey. Entonces con eso comenzamos. Bendito sea Dios por esta oportunidad de estudiar sus salmos directamente del hebreo. Y aquí comienza diciendo: Oh Yahweh, oh Dios fiel, en tu fuerza permanente se alegra el Rey, y en tu salvación, cómo se regocija en gran manera. Y qué interesante que, si se dan cuenta, ya empezó a hablar de esto. Por eso platicar con el Rey es de lo que trata el final del anterior, aún en su estado resucitado. Vamos a ver el final del 20 para tomar el contexto. Oh Dios fiel, salva al Rey. En inglés, God Save the King, que es muy común en Inglaterra, en la Gran Bretaña. Y que ese Rey nos responda el día en que clamemos, en que le clamemos a Él, a Jesús, y Él nos responde ciertamente. Y la nota final es al director del coro del 20, y comenzamos el 21 con su introducción, Salmo de David, y luego ya con la primera frase que continúa la idea anterior. Oh Yahweh, en tu fuerza permanente se alegra el Rey del que estábamos hablando, el que nos responde cuando le preguntamos. Este es Jesús. Y en tu salvación, cómo se regocija en gran manera. Cuando tú lo levantaste, qué regocijo tan grande. El deseo de su corazón le has dado, y el ruego de sus labios no has retenido. Selah. Considera lo que acabamos de decir, reflexiona en ello y conéctalo con lo que sigue. Porque le sales al encuentro con bendiciones escogidas. Afirmas sobre su cabeza corona de oro fino. Vida te pidió, dice Bullinger, es decir, resurrección, y se la diste. Qué tremendo. Él sabía que tú lo podías hacer y sabía que era parte de su destino, y la pidió fervientemente. Largura de días, eternamente y para siempre. Aquí está, se refiere a la resurrección. Porque ¿cuáles son los días eternos? Los que no verán muerte, ¿verdad? Después de la resurrección. Grande es su gloria mediante tu salvación. Esplendor y majestad colocas sobre él, pues le haces sumamente dichoso o bendito para siempre. Le haces exultar la alegría, le haces exultar de alegría con tu presencia, porque el Rey confía en Yahvé. Es todo acerca de Jesucristo, nuestro verdadero Rey. Y mediante la bondad amorosa del Altísimo, del Elión en hebreo, no será sacudido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te odian. Y esto se refiere a Yahweh, al Dios fiel, que alcanzará a los que lo rechazan, pero también a los que rechazan a su Hijo, al Rey. Los colocarás como en horno de fuego en el tiempo de tu rostro, es como dice el hebreo, y es de verlos cara a cara. Y dice, esto es por decir una figura, en el tiempo de que se vean las cosas claramente cara a cara y queden expuestos por lo que son. Yahvé en su ira los devorará y los consumirá el fuego. Su fruto de la tierra destruirás, y su simiente de entre los hijos de los Adam, de los hombres naturales, porque intentaron contra ti el mal. Dice, fraguaron maquinación, mas no la lograrán, mas no podrán lograrla. Déjenme ver si... Sí, está bien. El volumen está al 100%, porque alguien me reclamaba que estaban saliendo muy bajos, entonces esta vez no estoy usando micrófono. La otra vez me lo acerqué mucho a los labios y salió con muchos siseos, así. Entonces mejor ahorita lo estoy usando sin micrófono. Ahorita es la mañana,
la mañana del día Memorial aquí en Estados Unidos, en Houston, en la casa de los Oliver, Dios los bendice. Pues les harás volver la espalda a los que son malvados en este contexto, y con las cuerdas de tu arco apuntarás al rostro de ellos. Y esto es al mero centro de donde estaban ellos fingiendo, siendo falsos. Sé enaltecido, oh Yahvé, en tu fuerza. Cantaremos y alabaremos con salmos tu poderío, dice aquí. Y el final, la nota final del Salmo 21 dice, al director del coro, es el contexto, en la coronación de David, es el contexto. Entonces se refiere al rey David, pero proféticamente al verdadero rey que descendió de David, que es Jesucristo, el hombre perfecto que siempre estuvo conforme al corazón de Dios. Acerca de Ahiyelet, dice en hebreo, Ahiyelet Sahar, Shahar, y eso significa acerca del galope del amanecer. Y dice ahí, y Bullinger dice el amanecer de una nueva era que comenzó con David, pero la verdadera nueva era, la nueva tierra, la restauración, es cuando el verdadero Rey Jesús está sobre la tierra en el futuro. Ese va a ser el amanecer galopante hacia una victoria contundente del Rey Jesús y de su Padre Dios, Yahweh, el Dios fiel. Luego dice el Salmo 22, comienza diciendo Salmo de David, y dice, este es muy interesante porque quisiera demostrarles cómo la forma en que nosotros lo entendimos en base al Nuevo Testamento es correcta. Incluso voy a poner aquí el hebreo, aunque algunos que se sienten muy investigadores han tratado de contradecir esto, pero vamos a ver cómo al abrir y cerrar, esto está hablando de ello, de lo que realmente Jesucristo dijo en la cruz, que se desglosa plenamente en el Nuevo Testamento. Y algunas personas que contradicen esto tratan de basarse en el Antiguo Testamento e imponerle al Nuevo Testamento lo que dice el Antiguo. Es como imponer las sombras a lo que fue la realidad. Pero aquí nosotros no estamos haciendo eso, sino en base a lo que ya sabemos, estamos viendo nosotros hacia atrás, ponemos esto. Porque este Salmo 21 comienza y termina con las últimas palabras, que Jesucristo dijo en la cruz, las más fuertes. Una de ellas, mi Eli, esta es la razón del tu preservarme. Y vean cómo aún en hebreo, esta es la forma correcta de conocerla. Dice un salmo, en inglés, Mismor la David, es en hebreo, un salmo de David. Y luego es el Salmo 21. Aquí creo que lo pusieron. Este es el que ya vimos, ¿sí? Entonces aquí voy a poner el correcto, es el 22. Sí, el Salmo 22. Y vamos a ver aquí, como dice, Salmo 22, dice, si se dan cuenta, aquí todos están equivocados desde los días de el retorno de la cautividad de Babilonia, que no sabían que esto iba al final del anterior del 21. Mismor le David, un salmo de David. Eli, Eli, lama ashabtani. Y lo traducen erróneamente la mayoría, why have you forsaken. Pero si vemos aquí cómo se puede traducir el lama, aún en el mismo hebreo, viéndolo desde el Antiguo Testamento, lama no solamente es why o what, no solamente es por qué o qué, es de hecho un interrogativo primitivo, una también partícula indefinida. Y vean, una de las traducciones es por lo cual, which en inglés, o razón. Esta es la razón. Y así lo traducen dos veces, más tres, más una, tres, cinco, seis veces. Entonces no siempre es la pregunta why. Why se traduce solamente 14 veces, más 196, sí, es la mayoría de las veces. Pero vean cómo
que también es otra forma de decir razón, se traduce 93 veces. Entonces, aun cuando guay es la mayoría de las veces traducida, se puede traducir también en un tercio de las veces de otras formas que dan a entender razón o propósito. Y esto es directamente tomado de el original hebreo. Por eso yo estoy poniendo aquí la traducción de acuerdo a ese entendimiento y de lo que hemos aprendido, que es lo que dice el Nuevo Testamento. Esta es la razón. Mi Eli, esta es la razón. Mi Todopoderoso, esta es la razón de tu preservarme. Vamos a ver eso en el hebreo, eso del tu preservarme, que todas las versiones erróneamente lo han traducido porque me has abandonado. Y un compañero ruso me decía, y aún en Rusia, esto de abandonar es dejar y tiene dos sentidos. Dejar para un uso posterior, como un alimento muy sabroso en el refrigerador, que después vas a saborear, o tirar en el bote de basura, y depende del contexto. Aquí Jesús no fue tirado en el bote de basura, sino dejado como en el refrigerador, ¿se acuerdan? Tanto para el propósito de su crucifixión, fue su espera de toda su vida, como los 3 días y 3 noches que estuvo como, ahora sí que, completamente inconsciente. Y se dan cuenta, esto de dejar, en realidad es la raíz asab, asabtani, que significa uno mismo, como uno mismo en cuanto a lo propio, ¿sí? Pero vean, también se puede traducir rescatar, o como decía nuestro compañero ruso, de la palabra rusa octaver, o algo así, octaver, que es dejar, pero con un propósito, no siempre abandonar. Pero fíjense, también puede ser traducida como rescatar, y en este caso es dejar y rescatar, se combina para decir reservar, como para propósito. Vean otras traducciones de asaf, de asaptani, commit self, que es como tener un propósito de uno mismo, y también fortificar, como ya vimos, ayudar, ¿sí? Y luego también estas otras palabras, permitir, si se dan cuenta, fortificar, ayudar, lucen es como soltar, fíjense, seguramente. Entonces, tener un propósito o un cometido de uno mismo, si se dan cuenta, aún en el hebreo original se puede entender de otra manera. Entonces, hay de aquellos que trataron de negar la precisión del entendimiento de esto, como el testamento que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y dice Jesucristo, tengo tantas legiones de ángeles, Dios no me ha abandonado, Dios siempre está conmigo, dice Jesucristo. Entonces, ¿con quién estaba Dios en el momento de la crucifixión? Con Él. Si Jesucristo estaba viendo el gozo de lo que iba a venir después, aun cuando estaba colgando en la cruz, el gozo de su resurrección y de nosotros recibiendo su espíritu, eso se le reveló en el mero momento de la cruz por Dios. Dios le dio la más grande revelación de toda su vida cuando estaba Jesús colgando en la cruz, y eso es que gracias a Él, una vez que resucitara, nos iba a enviar su Espíritu Santo, su Santo Espíritu, para ser parte de la familia espiritual y eterna, y eso le dio mucho gozo. El gozo con el que colgaba de la cruz al ver lo que vendría después, dice Hebreos. Entonces aquí dice, mi Eli, esta es la razón del tú preservarme. Aunque distante sienta mi liberación y mis palabras sean cual mi rugir, cual mi tronar, como un tronar desesperado. ¿Se acuerdan que esto fue también lo que él experimentó cuando estaba en el jardín, en el huerto de los olivos? Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese fue el tronar de Jesús. Ese fue el rugir de Jesús. 3 veces lo pidió. Y Dios le respondió, no, no hay otra forma de salvar a la humanidad. Y entonces él obedientemente fue a la cruz, y ahí Dios le dio la más grande revelación de su vida. Mira, lo que estás haciendo va a causar que mucha gente que crea en ti reciba mi Santo Espíritu y tenga vida eterna. Y Jesús tuvo una sonrisa al colgar de esa cruz. Aún colgando de esa cruz tuvo el gozo más grande de toda su vida. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pero así es como funcionan las cosas con Dios. Y luego dice en el versículo 2 de este Salmo 22, mi Elohim. Primero le dijo mi Eli, que es el genérico,
para cualquier Dios, mi Todopoderoso. Luego ya le dice mi Elohim, mi Dios regidor universal, mi Dios que rige el universo entero, el juez, el creador, el destructor, mi Elohim. Clamo de día, yo David, y no respondes. Esto ya es la voz de David, porque Jesús, si se acuerdan, siempre estaba recibiendo las respuestas de Dios, aun cuando eran un no, como el del huerto, siempre recibía respuesta. Y era David el que se sentía sin respuesta, porque se dan cuenta, es el no absoluto, lo que está diciendo David. Mi Elohim, clamo de día, yo David, y absolutamente no me respondes, y de noche, y no hay reposo para mí David. Mas tú, a pesar de todo esto, dice David, ¿se acuerdan que se entrelaza la profecía de Jesús con la vida de David? Entonces hay que entender esto para discernir estas cosas y estas escrituras. Mas tú eres santo, morando en las alabanzas de Israel. Dice aquí, Bullinger dice, esto es una figura hermosa para referirse a el sitio en donde Él es alabado, donde el Dios fiel, el Dios en este caso, el Dios juez del universo, el Elohim, es alabado por Israel, que es en su santo templo. En ti confiaron nuestros padres, o en el tabernáculo en el tiempo de David, que todavía no construía el templo, pero era el lugar de alabanza, que representaba el lugar celestial donde mora Dios. En ti, oh Elohim, confiaron nuestros padres, confiaron y los libraste. A ti clamaron y escaparon, en ti confiaron y no fueron avergonzados. Pero yo, y aquí viene, aunque David está exagerando en su dolor, porque andaba huyendo y escondiéndose en las cuevas de la persecución de Saúl, aquí proféticamente está hablando de lo que Jesucristo realmente vivió en el futuro, lo que Jesucristo iba a vivir. Porque dice literalmente el hebreo, dice Bullinger, pero yo soy crisálida carmesí. Es de la que sacan los colorantes carmesís de unas crisálidas, de un organismo que se puede transformar en un tipo de mariposa o palomilla, insecto. Pero yo crisálida carmesí, y qué curioso, el color carmesí es el color con el que Jesús, con su sangre derramada y todo eso, estaba realmente revestido, por decirlo así. Entonces, una profecía literal de lo que Jesús experimentó, pero es como figurativamente David se sentía en ese momento. Qué tremendo, ¿no? Pero yo crisálida carmesí soy y no varón, no ish, oprobio de los Adán, de los hombres naturales, y despreciado del pueblo. Esto lo vivió Jesús, y David lo estaba viviendo en menor grado porque andaba huyendo, y Saúl había incitado a todo el pueblo en contra de David. Todos los que me ven se burlan de mí, dividen con el labio mientras agitan la cabeza diciendo, y qué interesante, esto decían de David, pero esto también dijeron de Jesús. Esto también dijeron de Jesús cuando Jesús estaba colgando en la cruz. Entonces, qué interesante, qué tremendo, como lo que David estaba hablando, inspirado con todo su corazón, con todo su corazón, con todo su ser, aplicó a su descendiente Jesucristo, y no solo a él, sino a la gente que estaba alrededor de esa cruz, la gente incrédula, los escribas y fariseos. Y esto lo dijeron ellos literalmente cuando Jesús estaba colgando. Entonces ellos confirmaron la profecía de este salmo, aún sin darse cuenta o sin acordarse. Vean lo que dijeron ellos al abrir los labios, como diciendo, eso era, separan o dividen con el labio, chistean con el labio, haciéndole así, pst, pst, dice aquí. Y ellos dijeron, meneando la cabeza, como diciendo, no, no, confío totalmente en Yahvé, que Él lo libre, que Él lo rescate, pues se deleita en Él. ¿Qué tal, Confirmaron totalmente la profecía a los incrédulos que estaban alrededor de esa cruz de Jesús, pero es también lo que estaban diciendo en contra de David, incluso los que habían sido sus amigos en su infancia, en su adolescencia. Confió totalmente en el Dios fiel, que ese Dios fiel lo libre, que ese Dios fiel lo rescate, pues aún se sigue deleitando en él. Porque tú, oh Dios fiel, tú Yahweh, tú Dios que eres lo que yo necesito que seas, eres el que me sacó del vientre, causando que confiara en los pechos de mi madre. Entonces esto también es algo profético que también se cumplió en Jesús. Sobre ti fui echado desde el útero,
desde el vientre de mi madre, mi Elí eres tú. Qué interesante, qué hermoso. Si Juan el Bautista, cuando estaba dentro del vientre de su madre, como embrión, como feto, pudo reconocer la presencia del Mesías en el otro vientre, el vientre de María, Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth, Jesús en el vientre de María. Aquí están hablando proféticamente de algo que casi nadie ha notado hasta ahorita, ustedes y yo. Está hablando de que Jesucristo también podía discernir desde el vientre de su madre y se dio cuenta, o se daba cuenta, así como Juan el Bautista se dio cuenta de la presencia de su primo, que era además su Señor, su Mesías, su Salvador. Así Jesús se daba cuenta desde el vientre de su madre, desde el útero, desde el momento en el que se unió ese esperma divino, esos cromosomas perfectos con el cromosoma Y que permitiría que Jesús fuera un varón, con los cromosomas del óvulo de María, que algunos eran recesivos, pero con los perfectos que Dios creó en ese óvulo para traer a Jesucristo, cubrió toda la imperfección. Molecularmente ya estaba profetizando que cubriría por todas nuestras imperfecciones, por todos nuestros pecados, el Señor Jesucristo. Qué tremendo. Esto es una profecía de lo que Jesús percibía aún desde el vientre de su madre. Sobre ti fui echado desde el útero, desde el vientre de mi madre, mi Elí eres tú, mi Todopoderoso eres tú. Es una tremenda profecía, son tremendas palabras estas, más profundas de lo que podemos alcanzar a abarcar en este limitado tiempo con nuestro limitado entendimiento. Pero Dios mío, que ellos que están escuchando vayan más lejos y vean la precisión, la belleza de todo esto. Porque David lo está diciendo de nuevo como una figura exagerada, como cuando dice yo soy una crisálida carmesí, y eso se cumplió en Jesús. Se cumplió en Jesús. Así también esto en el pasado, en su nacimiento. Desde el útero de mi madre ya eras tú mi Elí. Claro que sí. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Y tanto esto lo decía David como Jesús cuando estaba en esa cruz. Aparte de Dios no hay ser humano que ayude, pero tú, Dios, estás conmigo. Me han rodeado toros, qué interesante esta palabra es toros domésticos. Me han rodeado toros domésticos, muchos se refiere a esos seres humanos educados, como los escribas y fariseos, muy eruditos, pero muy apartados de la verdad del corazón de Dios, como tantos que hay ahora, que se llenan de escritura, pero su corazón está lejos de Dios, que se llenan del texto, pero su corazón está lejos de la revelación que Dios les da y de invocar y preguntarle a Dios, Dios, dime qué he de decir para bendecir a esta gente que me está escuchando. No importa que sea uno solo el que me escuche, que venga directamente de ti lo que has de decir, y eso cumplirá su efecto y su resultado eficaz en ese uno que me está escuchando, porque viene de ti. No como las multitudes que escuchan a los que están envanecidos, como los escribas y fariseos, que al salir de sus sermones se olvidan de todo lo que se dijo. No, aquí tanto Jesús como David decían, me han rodeado toros domésticos muchos, fuertes toros de Basán, me han cercado, abren de par en par contra mí su boca, como lo que estaban diciendo, confió en el Dios fiel que Él lo libre, confirmaron sin saberlo, sin acordarse, la verdad de la Escritura. Como león que desgarra y ruge, como aguas me derramo y están descoyuntados todos mis huesos. Si se dan cuenta, esto lo está diciendo David por su dolor de andar escondiéndose en las cuevas, huyendo, todo cansado, fatigado, con poco alimento, cuando Saúl lo perseguía. Es una exageración, pero se cumplió literalmente en Jesús. Aunque no le quebraron ningún hueso, por las golpizas que le daban, descoyuntaron todos sus huesos. Qué triste, ¿no? Qué dolor. Por eso dice Isaías, dice, la gente se espantaba al verme porque ya no tenía yo apariencia de humano, refiriéndose a Jesucristo mismo, dice Isaías. Y aquí, como si Cristo mismo estuviera hablando, inspirado por Dios, también David dice, exagerando en su caso, porque esto no le sucedió a él, pero sí le sucedió a Jesucristo. Como aguas me derramo y están descoyuntados todos mis huesos, se ha hecho mi corazón como cera. Por eso Jesucristo también nos libró de todos los problemas mentales e internos. Se ha hecho mi corazón, mi entendimiento como cera, se ha derretido en medio de mis entrañas, en medio de mis pensamientos. Está seca como un tiesto mi fuerza. Todo esto se cumplió en Jesús y David estaba exagerando en
en relación de cómo él se sentía en su estado también de huir. Está seca como un tiesto mi fuerza y mi lengua está pegada a mi paladar. ¿Se acuerdan? Jesucristo se resistía aún a recibir calmantes, como el vinagre, que era un calmante para el dolor, o líquido como agua, sino un poquito solo al final. Y mi lengua está pegada a mi paladar, y en el polvo de la muerte me has puesto. Esto se cumplió completamente en Jesús y David en parte, pero estaba exagerando, y esa exageración resultó inspirada por Dios, porque fue lo que le sucedió a Jesús. Porque me han rodeado perros, congregación de rencillosos, que me han acorralado como un león, descuartizan mis manos y mis pies. Y aquí está, descuartizan mis manos y mis pies. Es algo interesante, porque como un león eran esos, como los dientes del león eran esos clavos que atravesaron las muñecas de Jesús y los pies de Jesús. Entonces aquí la exageración de David se cumplió en una realidad en Jesús, pero David estaba hablando inspirado por Dios y con todo su corazón. Para David era una emoción auténtica, un sentir genuino, y así es como Dios lo inspiró al escribir todo esto. Puedo contar todos mis huesos. David, desde luego, con lo poco que comía estaba muy flaco cuando huía de Saúl, pero esto se cumplió en Jesús por los golpes, las palizas que le dieron. Descoyuntaron sus huesos y los podía contar. Puedo contar todos mis huesos. Ellos curiosean y observan recreándose en mí. Esto es otra vez los malvados, los rencillosos. Esta vez son como perros. Reparten mis vestiduras para ellos, y estos perros ya son los gentiles, los soldados romanos. Fíjense qué interesante. Primero habló de los eruditos toros de Basán, como los escribas y fariseos, y ahora está hablando de perros, cuadrilla de rencillosos. Se refiere a los soldados romanos, por los cuales también pidió perdón, ¿se acuerdan? Pero aquí, miren, David está profetizando, y también a David le pasó eso, porque se acuerdan que cuando huyó de Saúl, dejó todas sus pertenencias en la casa del palacio, porque era él el esposo. David era el esposo de una de las hijas de Saúl. Sin embargo, tuvo que huir, y huyó y dejó todo ahí. Y desde luego Saúl pues regaló las ropas elegantes del reino de David a sus siervos. Entonces esto le sucedió a David, pero literalmente también le sucedió a Jesucristo, y con los perros, precisamente con los gentiles soldados romanos, que son los que se sentaron y echaron suertes sin partir el vestido que usaba, que creció con Jesús milagrosamente, según aprendemos. Reparten mis vestiduras para ellos, y sobre mi túnica echan suertes. Es la túnica la que no dividieron. Y eso sucedió literalmente tanto con David como con Jesús, por circunstancias diferentes. Por Jesús, en el momento de la cruz, todo esto se concentró. Para David todo esto es una narrativa en un periodo largo de su vida. Para Jesús todo esto se concentró en un instante, en el momento de la crucifixión. Se sientan los soldados romanos, esos perros, como dice aquí. Sobre mi túnica echan suertes. Mas tú, Yahweh, Dios fiel, no te alejes, fuerza mía, a ayudarme, apresúrate. Libra de la espada mi alma, de la garra del perro, otra vez del gentil, al único mío. Es un decir como decir mi única vida, mi sola vida. Dice Bullinger, libra mi alma de la garra del perro, lo único que tengo, que es mi vida. Y Dios lo levantó a Jesús. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Esto diferente a los toros salvajes educados. Estos búfalos son de los toros domésticos, perdón, que ya vimos. Estos búfalos son toros salvajes o uros salvajes que existían en el Medio Oriente y en las tierras de David. Cuando él andaba huyendo, él veía a esos animales también corriendo al lado de él o cerca de él, uros salvajes que ahora ya están extintos. Se extinguieron en 1500, 1600, pero existían todavía en los tiempos de David, y aquí está clarito un testimonio también biológico muy interesante. Esos uros salvajes eran como el resto del pueblo de Israel, no instruido, no tan enterado como los toros domésticos. Estos uros salvajes, líbrame de la boca del león y de los cuernos de los
búfalos, dice aquí, de los uros salvajes, y ciertamente ya me has respondido. Y eso es lo mismo que estaba la certeza de David y la certeza de Jesús, cuando tenía el gozo y la sonrisa en sus labios al saber que iba a ser levantado. Dios le prometió justo ahí cuando estaba colgando de la cruz: mira, hijo, te voy a levantar, no todo va a acabar aquí. Mira, hijo, tú vas a resucitar y luego vas a mandar mi Santo Espíritu a todo aquel que te acepte a ti como Señor. Y la sonrisa tremenda de Jesús. Inmediatamente después de esa sonrisa se parte el velo del templo de arriba abajo, y él lo ve porque estaba colgando en la cruz justo enfrente de la entrada del templo de Jerusalén, claro, a la distancia, porque estaba fuera de la ciudad, pero justo en el sitio donde se quemaba a la becerra roja. Era algo muy interesante de la ley hebrea que Jesucristo cumplió completamente. De otra manera, eso hubiera quedado incumplido. Por eso, en el mismo lugar donde se quemaba la becerra roja, en inglés de red heifer, es donde Jesucristo fue crucificado. Y todo esto fue en el área de el complejo de pequeños montes que se llama de los Olivos. Los montes de los Olivos incluyen este Calvario, el verdadero Calvario, y el Getsemaní, el huerto y el lugar de donde fue sepultado. Todo esto es en el Cerro de los Olivos, mirando a Jerusalén. Entonces Jesús fue crucificado, murió, resucitó, ascendió y descenderá de nuevo en el mismo lugar, en el área del Cerro de los Olivos, que muy probablemente coincide con donde era el sitio original de el árbol de la vida en Edén. Es algo muy interesante para estudiar. Futuros estudios queda abierto esto. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos salvajes, y ciertamente ya me has respondido y ya me has librado, y esto declararé junto con tu nombre a mis hermanos en medio de la asamblea, te alabaré. Los que os maravilláis de Yahvé, alabadle. Dice aquí, toda la simiente de Jacob, glorificadle y reverenciad profundamente a él, toda la simiente de Israel, porque no ha despreciado ni aborrecido la humillación de aquel que es paciente, es la traducción del hebreo, ni ha escondido su rostro de él. Aquí está claramente, por eso Jesús no pudo haber dicho: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Como erróneamente la traducen todos los traductores y todos los ligeros de entendimiento. ¿Por qué? Porque dice que Dios no escondió su rostro de Jesús, dice aquí, sino que cuando pidió auxilio a él le escuchó. Inmediatamente cuando pidió auxilio, Dios le escuchó, pero sabía que tenía que hacer la voluntad y por eso pacientemente esperó. De ti viene mi alabanza en la congregación grande, mis votos cumpliré. Y como les digo, David lo está diciendo desde su punto de vista, pero con todo su corazón, con toda su autenticidad, sin hipocresía, sin sombra de oscuridad. Está hablando de corazón y es una revelación que Dios le está dando acerca del Mesías. Mis votos cumpliré, y aquí Jesucristo cumplió con todo lo que tenía en su vida para cumplir. Por eso vamos a ver cómo termina este salmo. Ya están ustedes recordando o pensando cómo va a terminar este salmo, con otra palabra clave con la que terminó su entrega en esa cruz para dar su vida a Jesús por ti, por mí, por nosotros. Qué precioso salmo este 22. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Comerán los que humildemente esperan y se saciarán. Alabarán a Yahvé, a ese Dios fiel, los que le buscan. Viva vuestro corazón para siempre. Otra vez resurrección. Y todos los que le creen experimentarán lo mismo. Se acordarán y se volverán a Yahvé todos los confines de la tierra, de la Eretz, dice Bullinger, la tierra creada. Y adorarán delante de ti todas las familias de las naciones. Esto ya es una profecía a futuro para la nueva tierra, porque de Yahvé es el reino y él gobierna sobre las naciones. Comerán y adorarán todos los que son notables de la tierra, de la Eretz, ante él de la tierra creada. Entonces la tierra es para siempre, lo que será renovado es la superficie completamente como fumigada con fuego y renovada, como la transición entre la primera tierra y la segunda tierra. Siguió siendo la misma tierra, simplemente con toda la geografía y su superficie transformada, de ser un área llena de agua dulce, toda verde, con dinosaurios, entre la primera tierra y la segunda, se convirtió en un agua donde predominan los océanos, el agua salada.
y la nueva tierra, la tercera, será esta misma pero fumigada y también con otra geografía. Ya no habrá mar, entonces volverá a ser un vergel, una tierra verde, una tierra llena de agua dulce, de agua bebible. Dice aquí, ante él se postrarán todos los que descienden al polvo, aunque aún él mismo a su nefesh no puede conservar viva. Entonces aquí ya está hablando, transicionó de estar hablando de Dios a hablar de su Hijo, porque dice aquí que el Hijo, Jesús, es el que él mismo no pudo conservar viva su alma. ¿Por qué? Porque necesitaba entregarla para nosotros. Y aquí Bullinger pone, esto se refiere a el Mesías. Dice aquí, ante él se postrarán todos los que descienden al polvo, ¿se acuerdan? Es una profecía que también se repite en el Nuevo Testamento. Toda rodilla se doblará ante él. Y desde luego al doblarse las rodillas ante Jesús, el Hijo de Dios, también se están doblando ante aquel que lo mandó, que es su Padre. Al honrar al Hijo, honran al Padre automáticamente. Como decía ese salmo, honra al Hijo para que el Padre se alegre, para que el Padre también reciba esa honra. Aunque aún él mismo, el Mesías, a su nefesh, a su vida, a su alma, dice aquí, no puede conservar viva, es el Mesías. Su simiente, y dice aquí literalmente en la Septuaginta y la Vulgata, mi descendencia le servirá, y será considerada como del Señor una generación venidera. Eso está hablando de lo que David podía ver, de la gente que creería en la nueva tierra, pero también que empezaría a creer aún en los días del Apocalipsis, pero estaba escondido esto para él, que nosotros también somos considerados de él y somos una generación venidera. Y aquí vamos a ver qué palabra es para el Señor en el 22:30. Vamos a ver directamente de cómo se ve el interlineal. Entonces, como se dan cuenta, la humildad me hace estudiar el hebreo sin ser yo un experto, un erudito, escriba fariseo del hebreo, viendo los interlineales. Aquí dice Adonai, esa es la palabra, la Adonai. Él es como de él y Adonai de el Señor. Entonces por eso aquí dice aquí en el 30, su simiente, mi descendencia le servirá y será considerada como de Adonai, una generación venidera. Profecías tremendas de aplicación inmediata y aplicación tardía, varias aplicaciones a esta profecía, de la que vendrán y mediante ellos será proclamada su justicia a un pueblo que ha de nacer. Qué tremendo. Porque, y vean cómo termina, exactamente como Jesucristo terminó la declaración al dar su vida, ya todo está consumado. Entonces Bullinger, sin entender plenamente, dijo, empieza y termina con palabras que dice Jesús, y nosotros vemos y decimos sí. Estas las dijo cuando estaba colgando en la cruz. Y por eso entendemos que el principio es mi Elí, mi Elí. Y si se dan cuenta, aún en ese momento esos toros educados, todos toros domésticos, escribas y fariseos, no entendían a qué se refería. Decían, está llamando a Elías, cuando en realidad, o eran los búfalos salvajes que tampoco entendían, cuando estaba llamando al Dios Todopoderoso de manera genérica primero, para luego referirse a él como Elohim y para luego referirse a él como Yahvé. Qué interesante. Es el esclarecimiento del entendimiento de Dios durante toda la humanidad el que Jesucristo representó aún aquí y que se está dando en este salmo. Mi Elí, no a Elías, sino al Dios Todopoderoso. Mi Elí, al Dios de gentiles y judíos. Esta es la razón del tú preservarme. Leemos eso al principio, es una de las frases que él dijo colgando en la cruz. Y terminó diciendo, esta era la razón del tú preservarme. Y al final, cuando entregó la vida, dice, y ya todo está consumado. Como diciendo, ya he cumplido con todo lo que tú querías que yo hiciera, para lo cual me habías preservado. Qué tremendo, ¿no? Qué hermoso. Alabado sea Dios por darnos esa humildad y ese entendimiento para proclamar la integridad y la exactitud de la maravillosa escritura de Dios. Vamos ahora al Salmo 23, pero aún sigo impresionado, boquiabierto con el Salmo 22. Oh, Dios mío. En inglés, oh my God. Salmo 23, Salmo de David. Yahvé es mi pastor. Y esto Bullinger hace todo un estudio muy detallado, que aquí se ven todos los nombres redentores de Dios. El Dios de Jesucristo, el Dios que levantó a Jesucristo de la muerte,
el Dios al que Jesucristo invocó. Mi Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mi Dios, para esto querías que yo viviera, para esto me habías reservado. Mi Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aún le dice, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque ya todo está consumado, ya cumplí. Y ahora vamos a ver los nombres redentores de ese Dios que levantó a Jesús. Salmo de David, vamos a leer Salmo 23 y luego, dada la importancia de este salmo y lo conocido que es él, vamos a ver las notas de Bullinger respecto a este Salmo 23. Entonces vamos a irlas ajustando, pero antes de acomodar la página que corresponde a esas notas, vamos a ver de una vez la estructura del Salmo 22, también dada su importancia al ser profética. El Salmo 22, el Mesías, el buen pastor en su muerte. 22 del 1 al 21, el Mesías, sus sufrimientos. 22 del 22 al 31, el Mesías, su gloria. Es tremendo. Y dice ver apéndice 71. Eso yo creo que lo dejamos para la próxima, para seguir saboreando esto. Salmo 22 del 1 al 21, el Mesías, su sufrimiento. 22:1-6, los sufrimientos, la oración del Mesías, desolación. Padre mío, esto querías que yo hiciera, aunque yo me sienta lejano, yo sé que tú estás ahí, cercano. Salmo 22, 7, 21, los sufrimientos, la petición del Mesías para con sus enemigos. Salmo 22, del 1 al 6, la oración del Mesías, desolación. Salmo 22, 1, 2, su desolación lamentada. Salmo 22, 3, la santidad de Jehová declarada. No importa cómo me sienta, no importa que pida, que apartes de mí esta copa, hágase tu voluntad, porque tú eres bueno y tú me librarás. Esa es la santidad de Jehová declarada. Salmo 22, 4 al 5, la bondad de Jehová experimentada en haberlo levantado. Ya está profetizado en este salmo el que Jesús iba a ser levantado. Salmo 22, 6, su desolación experimentada, cuando dice que todos sus descoyuntados huesos y todo eso. Luego sigue el Salmo 22, del 7 al 21, la petición del Mesías, enemigos, introversión y alternancia. Salmo 22, 7 y 8, enemigos. Salmo 22, 9 al 11, pero tú, oh Yahweh. Salmo 22, 12 al 13, toros, toros domésticos veíamos, y león, singular, toros plural, león singular. Salmo 22, 14 al 15, yo sigo colgando de ti, Dios, en el sentido sigo asido a ti, sigo siéndote fiel, oh Dios, yo Jesús. Salmo 22, 16, perros, plural, los gentiles, los romanos, los soldados romanos. León en singular, de nuevo. En este caso, el contexto del león gentil, este es Pilato, ¿verdad? Poncio Pilato. En el caso del león de los judíos, de los toros domésticos, el león era Anás y Caifás, que era algo prohibitivo, sin embargo, eran dos, uno el que daba la cara como sumo sacerdote y el otro el que realmente controlaba la situación y manipulaba al otro. Pero bueno, el Salmo 22, 17 comienza diciendo Jesús, yo sigo asido a ti a pesar de los perros gentiles también, clavándome esos clavos en las muñecas, ¿se acuerdan? Y en los pies. Salmo 22, 17 al 18, los enemigos. Salmo 22, 19 al 21, pero tú. Déjenme cerrar la ventana. Aquí ya empiezan a pasar los aviones celebrando el día memorial y todo eso. Entonces lo voy a cerrar aquí. Muy patriótica esta nación de los Estados Unidos. Vamos a Salmo 22, del 22 al 31. La gloria del Mesías, alternancia extendida. Salmo 22, 22. La alabanza del Mesías prometida. Salmo 22, inicio del 23. Alabanza a Jehová. Salmo 22, final del 23. Israel es exhortado a alabar. Salmo 22, 24. La razón por qué. Salmo 22, 25, Jesús, la alabanza del Mesías, el Mesías mismo alabando a Dios, concedida. Salmo 22, 26, alabanza a Jehová. Salmo 22, 27, las naciones son exhortadas a alabar. Y Salmo 22, 28, donde termina, no, todavía no. La razón de esa alabanza es por qué. Y luego Salmo 22, 29 al inicio del 31, todos son exhortados a alabar. Y Salmo 22, final del 31, aquí me faltó, hubiera puesto final del 31, voy a corregir eso. La razón por qué. ¿Por qué todos son exhortados a alabar? Porque ya todo está consumado, lo que dijo Jesús al final. Y las notas de Bullinger al 22, pero ahora vamos a ver el 23, que es el más conocido. Aquí ya estamos ubicados, Salmo 23, el Mesías,
el gran pastor en resurrección, introversión, alabando precisamente al Dios que lo resucitó. Salmo 23 del 1 al 3, Jehová, provisiones, pastos y aguas, de él se habla, él. Salmo 23, 4, peligro, muerte, es el peligro, pero Dios protege a sus ovejas, a los suyos. Vara y callado, se le habla a él, tú Yahvé, Dios fiel. Salmo 23, 5, peligro, enemigos, mesa y copa, se le habla a él, tú. Salmo 23, 6, con lo que termina, Jehová, provisiones, pastos y aguas de nuevo, de él se habla él. Vean qué bonita esta estructura, la simetría. Entonces vamos a ir leyendo, si nos acordamos, conforme vamos leyendo. Dice Yahweh, mi pastor, hebreo, Jehová Roy, Yahweh Roy, mi pastor, uno de los nombres o títulos de Jehová. Ver apéndice 4.2, figuras metáfora y antropopateia. Salmo 23, 1b, nada me faltará. Y esto es porque Yahvé me lo proporcionará, que es el segundo nombre redentor de Yahvé, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y todo esto también lo dicen en textos de Génesis, textos del Antiguo Testamento. Salmo 23 dice aquí, Salmo de David, y comienza Yahweh, el Dios que será lo que se me necesite, y para Jesús lo necesario era mi resucitador. Jesús fue resucitado por este Dios fiel. Yahweh es mi pastor, nada, absolutamente nada me faltará. Y si se dan cuenta es el no absoluto ese de nada, como ha de ser para esta escritura, lambda aleph, es el absolutamente nada me faltará, ni siquiera que tú me regreses la vida, ni siquiera que tú me sanes y me restaures perfectamente íntegro. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Esto lo estaba diciendo Jesús también, como profecía acerca de él. En pastos escogidos, dice Bullinger, es el contexto. De pastura tierna es el contexto de esta palabra hebrea. En pastos escogidos de pastura tierna, no cualquier pasto seco y amarillo. Pastura tierna, nuevecita, fresquecita, sabrosa, húmeda. En pastos escogidos de pastura tierna me hace que reclinar. Y esto dice Bullinger muy interesantemente al estilo oriental de comer, que comían al ras del suelo. No era como en las mesas altas que tenemos ahora. Se reclinaban sobre almohadillas y ponían unas mesitas muy bajitas casi al ras del suelo, como lo hacen los orientales actuales. En pastos escogidos de pastura tierna me haces reclinar para comer. Qué bonito. Eso es un entendimiento mucho más profundo y detallado que simplemente me haces recostar. Es que se recostaban para comer en esas como almohadones, almohadillas, reclinados. Junto a aguas de descansos me hace reposar. Entonces sí, el primero es para comer y una vez comido se aleja de esa humedad, de esa pastura tierna y verdecita y húmeda y fresca y se va al lado de las aguas, que ya está el suelo un poco más arenosito, pero cerca de las aguas, todavía con sombra, tal vez la sombra de un árbol, al pie de un árbol tal vez, pero cerca de las aguas. Junto a aguas de descansos me hace reposar. Qué hermoso, qué profundo, se entiende mejor. Y ahora vamos a ver el entendimiento de este 2, de este versículo 2, de acuerdo a Bullinger. 23.2a me hace recostar o es la causa de mi reposo, lo cual implica continuidad. Y es la continuidad a la hora de comer, es lo que yo entendí. Entonces eso de reclinarse para comer yo lo entendí, no Bullinger. A veces incorporo todo y digo que es Bullinger, pero es lo que yo estoy entendiendo, conforme Dios me está inspirando. Y si es parte del cuerpo de Cristo, es como el cuerpo de Cristo lo está entendiendo aquí y ahora. Salmo 23.2b, recostar. W. Bullinger dice que es necesario que Él nos haga recostar para luego alimentarnos sin que pisoteemos el buen pasto. Entonces aquí está, esto fue de Bullinger también, y yo lo entendí. Salmo 23.2c, aguas de descansos, porque Él también es Jehová Shalom. Este es el tercer nombre redentor de Dios que está implícito, según dice Bullinger, porque es el de paz, el del reposo, Jehová Shalom. El Dios fiel es paz, el Dios fiel es reposo. Salmo 23.2d me hace reposar, la raíz hebrea es nahal, de este reposar.
conducir a los rebaños. La palabra hebrea completa es yenahaleji, es un reposo perfecto. Y aquí debería haber puesto en lo que sigue del 3 ABCD. Aquí también esto necesito corregir, es Salmo 23, 3a, lo que sigue. Vamos a seguirlo leyendo. El Salmo 22, 3. Salmo, ¿qué número es? Salmo 23. 23, 3 dice: mi alma, mi vida, esto es mi vida misma, mi nefesh, Él restaura, me vuelve a la vida. Me conduce por veredas justas o adecuadas en atención a su nombre. Vamos a ver qué es lo que pone Bullinger de eso tan breve. Salmo 23, 3a. Él restaura, como en el Salmo 19, 8, porque Él es Jehová Rofeka. Entonces este es otro de los nombres redentores de Dios. Jehová Rofeka, Jehová, el Dios mi sanador. Eso es de Rafa, que es salud. Jehová Rofeka, mi sanador. Y Salmo 23, 2b, me conduce o me guía, en hebreo es Nahaj. 23, 2c, veredas justas, porque Él es Jehová Sidkenu. Esto es el que me guía en justicia. Sidkenu es justicia, como de Sedek, justicia. Tzidkenu, Jehová Tzidkenu, el Dios fiel justo. Y el 23, 2D, 3D, todo esto es el 3, aquí necesito corregirlo. Y a veces nomás copio y pego y por eso se me olvida, pero es 23, 3D. En atención a su nombre, es decir, en atención a sí mismo. En la nota al Salmo 21 dice Bullinger, siempre que dice el nombre de Dios es el mismo, es el orientalismo, se refiere a él mismo, como si fuera él mismo. Vamos a leer ahora el Salmo 23, 4. Además, cuando ande yo a través del valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado, con ellos tú me das reposo. Veo ellos y me siento tranquilo, me siento seguro. Vamos a ver qué dice Bullinger acerca de estas cosas del versículo 4 del Salmo 23, Salmo 23a. Salmo 23, 4a, a través no es en o dentro del valle, sino a través, y fuera de él es como un cruzar, pasar por ese valle de oscuridad y de sombras para seguir con la vida de resurrección. Entonces está profetizando que Jesús cruzó ese valle de sombras de muerte en 3 días y 3 noches, pero no se quedó allí ni dentro de él, sino que simplemente pasó a través de él. Y rápidamente, después de 3 días y 3 noches, después de 72 horas, salió de ese valle de sombra de muerte para seguir con la vida de resurrección. Qué tremendo, ¿no? Qué hermoso. Salmo 23, 4. Entonces, ese que está hablando en primera persona es Jesús, aun cuando David está hablando él mismo. Salmo 23, 4b, valle, un valle de profunda sombra que pudiera incluir, pero no necesariamente, el valle oscuro de la muerte, dice Bullinger. Salmo 23, 4c, tú estás conmigo. En el caso de Jesucristo, claro que sí lo incluyó, ese valle de la muerte. Bullinger. Salmo 23, 4c, tú estás conmigo porque tú eres también Jehová Shammah, el Dios que está ahí conmigo, Jehová Shammah. Salmo 23, 4d, tu vara y tu callado, que en hebreo corresponde a las únicas dos cosas que lleva el pastor para proteger a sus ovejas, tu mazo y tu bastón, es literalmente del hebreo. El primero para defenderse, para darle de garrotazos al oso, a los osos que mataba David, a los leones que mataba David cuando querían comerse a las ovejitas, a los lobos que se los sonaba. Y el segundo, el bastón, para ayudar a las ovejas, por ejemplo, si están atoradas en algún zarzal. Con el bastón delgadito separaba las ramas para no espinarse todo David y sacaban las ovejitas que por su piel y su pelo era fácil que se enredaran en las zarzas, su lana. El mazo contra los enemigos de las ovejas y el bastón para proteger a sus propias ovejas. No para golpear a sus ovejas, sino para protegerlas. A veces sí necesitaban reprensión y para que no se desviaran golpeaba al lado del suelo, pero era un golpeteo amoroso. Incluso si las tocaba con esa vara, era para que no estuvieran hiriendo a otras o golpeando a otras. Porque dice aquí, el bastón era para proteger, es eso largo, para proteger, como ya vimos, librarlas del zarzal, pero también para disciplinar a sus ovejas. Una buena lección para los pastores de hoy en día y para los padres de familia
con la varita de corrección, ¿verdad? Que también se usaba para las ovejas. Salmo 23, 4e, me da reposo. Aquí se usa una palabra hebrea con la misma raíz que la que se usa al final del versículo 2. Yenahamuni, ese es me da reposo, como cuando se sentaban a reposar al lado de las aguas vivas para refrescarse. Luego vamos a seguir con el 5, Salmo 23, 5, y luego ver qué es lo que dice Bullinger. Dada la importancia de este salmo, decimos: pones en orden delante de mi mesa en presencia de mis adversarios. Mientras ellos están batallando y luchando, yo estoy muy tranquilo, comiendo en paz mi abundancia porque tú cuidas de mí. Has ungido con aceite mi cabeza. Esto está por cumplirse en Jesús cuando sea coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi copa está rebosante, lo que dice el 5. Y aquí, como ven, continué con el interlineal en inglés, porque el original electrónico en español carecía de estas hojas, siendo que es un salmo de los más importantes, tal vez el más importante para la cristiandad, el Salmo 23. Vamos a ver el 23.5a, que habla de la muerte y resurrección de Jesucristo de una manera elegantísima y de cómo Dios nos protege aún a nosotros, por eso es tan famoso, tan importante. Mesa, puesta por la figura metonimia del sujeto, por aquello que se encuentra sobre ella, de tal forma que yo pueda celebrar y alimentarme mientras Él, el gran pastor, pelea por mí, porque su Dios y el mío es Jehová Nisi, mi estandarte. Es como el que está peleando mis batallas, dice aquí. Y aquí se continúa con la figura de las ovejas, ya que la mesa responde a las pasturas del versículo 2. Vean la simetría, la hermosa estructura, como el reposo de aquí también corresponde. Vamos a ver Salmo 23, 5b. Has ungido, porque tú, oh Dios, eres también Jehová Mekadishkemi, el que me cubre, el que me protege, mi escudo. Lo que se sigue refiriendo a las ovejas y al cuidado que tiene de ellas. Me has ungido, me has cuidado, me preservas. El pastor, porque la figura de las ovejas se prolonga a través de todo el salmo, dice Bullinger. Me has protegido. La unción también era el sello de protección de Dios para los que eran suyos. Salmo 23, 5c, copa, es decir, la copa que el pastor lleva para proporcionar agua a las ovejas. Lleva un contenedor de agua y luego una copa para que ahí beban agua cuando no hay otro lugar disponible. Es como un cuenco, a eso se refiere, el cuenco para que beban sus ovejas. Salmo 23, 5d está rebosante. Ver la nota al Salmo 73, 10 o a su debido momento la veremos. Bueno, como trata de este salmo, vamos a verla de una vez. 73, 10, ¿verdad? Vamos otra vez aquí a Bible Gateway. Creo que es 73, 10. 73, 10. Vamos a ver aquí. Vamos a verificar que sea ese. La que dice aquí. 73, 10. Sí, es ese. Vamos a ver. Salmo 73, 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia son extraídas para ellos. Y como si fueran sus ovejitas. Eso está por cumplirse en el futuro. Entonces, si se dan cuenta, los salmos tienen alcances proféticos abiertos aún hacia el futuro. Esto ya lo vimos. Y para terminar, el 23.6, vamos a ver cómo dice aquí en este interlineal hebreo-inglés con todas sus notas. Con toda certeza lo más excelente y la lealtad pactada. Vean cómo traducen aquí. Y se hace todavía mucho mejor el interlineal que está en línea en inglés porque tiene la forma de pronunciar el hebreo. Por ejemplo, lo más excelente, Tov. Y hay muchos que se apellidan Tov. Ven Tov como excelente de los hebreos. Y la lealtad pactada es esta palabra que normalmente se traduce al español misericordia, y siempre Bullinger dice y reemplaza misericordia con bondad amorosa o con gracia. Gracia en el periodo de la ley, pero aquí los del inglés dicen es una lealtad pactada. Es algo no gratuito, sino algo que se pactó entre Dios y los que son de Él, entre el Dios fiel, Yahweh, y los que son de Él, su pueblo. Entonces es una misericordia pactada, una lealtad pactada. Qué interesante. Estamos recibiendo más luz al ver esto como lo traducen del inglés. Covenant loyalty es en inglés, lealtad pactada.
lo más excelente, con toda certeza lo más excelente y la lealtad pactada. Tú prometiste levantar a Jesús, lo vas a cumplir, lo cumpliste. Prometiste levantarnos, lo vas a cumplir, lo has de cumplir, lo cumplirás. Con toda certeza, dice el 6, lo más excelente y la lealtad pactada han de ir conmigo todos los días de mi vida, y yo moraré en la mansión de Yahvé a perpetuidad de días. Esto termina con la resurrección completa de Jesucristo, este Salmo 23. Vamos a ver las últimas notas de este Salmo 23. Dice 23, 6a, han de ir conmigo, es decir, me seguirán estrechamente esa lealtad pactada. Esa lealtad pactada. ¿Y qué más decía aquí? Esa lealtad pactada y la certeza de toda la excelencia hacia mí, de parte tuya, oh Dios fiel, me seguirán estrechamente o me acompañarán. En el hebreo actual, esta palabra se usa para referirse a la buena fortuna. Entonces lo han distorsionado como buena fortuna. Es como lo que dicen en inglés good luck, que te vaya bien. Es en un sentir, originalmente era porque van contigo, porque Dios estaba con ellos. Y ahora ya lo han distorsionado a fortuna, pero era que Dios estaba con ellos, eso de good luck originalmente. El Salmo 23, 6b, a perpetuidad o por siempre, literalmente en el hebreo dice, para la prolongación de los días. En inglés, Bullinger dice, Bullinger dice, to length of days, para días prolongados. Vamos a ver el 24, el Mesías, el jefe de los pastores en gloria. Alternancia repetida, 24.1.2, Dios tiene el derecho sobre la tierra creada. Salmo 24.3, pregunta ¿quién? Salmo 24, del 4 al 6, respuesta Selah, considera esto y lo que viene. Salmo 24.7 es lo que viene, Dios tiene su propio derecho, el derecho a ciertas cosas. Salmo 24.8, comienzo del 8, pregunta ¿quién? Salmo 24.8, respuesta, la continuación del 8, respuesta. Salmo 24.9, Dios tiene el derecho sobre su gente. Salmo 24, inicio del 10, pregunta ¿quién? Salmo 24, final del 10, respuesta. Y esto es justo al reino del milenio. Se refiere al reino del milenio en el 24. Vamos a comenzar aquí. En el 24, que también hacía falta en el original interlineal en electrónico en español. Tal vez en el original sí venía, pero aquí dice, de David el Salmo. Yahweh es dueño de la tierra creada, Eretz, y todo lo que la llena del planeta, y sus habitantes, y planeta es Tebel, y sus habitantes morando en él, en el planeta. Porque él, este es Dios, sobre los mares ha puesto su fundamento, y eso es allá sobre las aguas que rodean el universo, tiene su ciudad, su planeta flotando, y es la que va a traer su planeta cúbico. Es cúbico porque no se traslada, sino está en un lugar físico, en lugar estable siempre, ahí flotando en el mismo lugar. Yasadá ha puesto su fundamento, es decir, de la morada de Dios. El que sobre los diluvios se ha establecido, ahí está, confirma que son las aguas que rodean al universo, que son las que se derramaron, tanto para la extinción de los dinosaurios, y el eco de esas aguas es la que se derramó también entrando a la Tierra, de la que rodeaba la atmósfera. Se abrieron los hoyos de ozono, en los polos, y entró primeramente por ahí el agua, para también en los días de Noé estar penetrando durante 40 días y 40 noches. Pero Dios está por encima. ¿Se acuerdan desde Génesis, el principio sobre las aguas? Qué importante es, Dios está siempre rodeado de aguas, aún en Apocalipsis. 4 ríos de aguas vivas. El río de aguas vivas con 4 cauces, 4 brazos, sale del trono a los 4 puntos cardinales. El que sobre los diluvios se ha establecido es el Dios fiel. ¿Quién será capaz de ascender al monte de Yahvé? Esto se presenta también en el Nuevo Testamento. ¿O quién se establecerá en la morada santa suya? Y obviamente Jesucristo ya obtuvo ese derecho y es el único que ha vencido a la muerte y está allá arriba. El que tiene limpias manos y un inocente corazón, y quien no enaltece la falsedad en su alma, ni ha jurado con engaño deliberadamente. Es el contexto. Este recibirá la bendición exclusiva o total o completa, es el absoluto que no se traduce. Me'et, total o completa de Yahvé, y aún la justicia de el Elohe. Vean cómo dice ahí, Elohe, de el Dios, quien le salva,
otra vez profético de Jesús, pero ahora como Elohe, en el anterior fue como Yahvé, como Elohim, y semejante al el grupo, y semejante ha de ser el grupo de gente, aquellos que buscan insistentemente a Él, que le buscan a Él insistentemente. No solamente Jesucristo, sino todos aquellos que le siguen van a ser semejantes a Él. Y esto David lo vio para la era a partir del Apocalipsis, que es lo que podía ver, y también el reino de Jesucristo. Quienes buscan tu rostro, oh Jacob, oh Dios de Jacob. Aquí se me olvidó traducirlo al español. Oh Dios de Jacob, dicen las versiones Septuaginta y Siria. Oh Dios de Jacob. Reflexiona profundamente en esto que acabamos de leer, que también los que siguen a Jesús van a recibir lo mismo que Él tiene. Levantad, oh compuertas, vuestras cabezas y sean erigidas ustedes las compuertas permanentes sobre la tierra. Esto habla otra vez de el reino de Jesucristo cuando va entrando y cuando es la nueva tierra todavía mejor, cuando esas compuertas que son hechas excavadas de perlas gigantescas, esos arcos para entrar, cuando sea la nueva Jerusalén, la nueva ciudad, la ciudad que desciende del cielo con Dios mismo dentro, en el centro, descienda sobre la tierra, es cuando éstas van a ser establecidas para siempre. Levantad, oh compuertas, vuestras cabezas y sean erigidas ustedes las compuertas permanentes. Sí, las temporales del reino de Jesús van a figurativamente voltear hacia arriba y van a ver que vienen las de excavadas en la perla gigantesca de las aguas que rodean el universo. Si las perlas son tan grandes como este cuarto, para cavar una entrada gigantesca de una compuerta o aún más grandes, imagínense la concha que la produce. Solo puede ser posible en las aguas que rodean al universo, sobre las cuales se sienta Dios, y ahora Jesús que está a la diestra de Dios. Qué interesante esto de las compuertas, sigue hablando de ese lugar donde está Dios ahora y esas que van a venir con Él en su nueva Jerusalén, en la ciudad que desciende del cielo. Levantad, oh compuertas, vuestras cabezas, y sean erigidas ustedes las compuertas eternas, esas hechas de perla, que vienen en la nueva Jerusalén y que las ve Juan en el Apocalipsis. Pero evidentemente David vislumbró algo de eso, porque está hablando de dos tipos de compuertas. Sa'arim son unas, y las permanentes Pit-He. Y ven, aún en inglés es diferente. Gates es para unas, las temporales, las del reino de Jesús, que van a ser, por decir así, sepultadas por las otras. O quizás estén ellas removidas hacia más al exterior. Tal vez vayan a ser removidas y preservadas. Pero las que descienden del cielo son las Pit-He, las compuertas permanentes, las hechas de perlas sobre la tierra, y por ellas entrará el Rey glorioso. Esto es Jesús, evidentemente en su entrada final a la Nueva Jerusalén, porque se acuerdan, Jesús está sobre la tierra cuando la Nueva Jerusalén desciende del cielo con su Padre en él, en ella, dentro de ella. Pero ¿quién es este Rey lleno de gloria, o Yahvé? Se están preguntando acerca de este Rey que es Jesús. Fuerte y poderoso, oh Yahvé, lleno de poder en la batalla. ¿Quién es este rey? Es la pregunta de acuerdo al hebreo. Aquí se confunden y piensan que es Yahvé mismo, y por eso lo traducen de otra forma, pero el sentido hebreo es del 8, del 24:8. Pero ¿quién es este rey lleno de gloria, oh Yahvé? Fuerte y poderoso, oh Yahvé, lleno de poder en la batalla. Levantad, y repiten literalmente esto, vean, es una importancia tremenda lo de estas compuertas que descienden del cielo y reemplazan las compuertas del reino de Jesucristo. Entonces está el reino de Jesucristo, que va a ser también temporal, que va a durar 1000 años, pero es temporal comparado con el reino eterno de Dios que desciende del cielo. Y las primeras son las compuertas del reino de Jesucristo, que van a dar lugar, que van a dar paso, que se van a abrir, por decir así, o que van a caer, por decir así, para darle lugar a las puertas definitivas y eternas, las permanentes, que son excavadas en perlas gigantesísimas, que solo pudieron haber sido producidas en ese lugar allá arriba. Y dice mi amigo Jeremías, lo que ya comentábamos, mi hermano en Cristo Jeremías Oliver, y para formarse las perlas necesitan de una partícula de arena. Entonces también allá hay arena, y una partícula forma durante mucho tiempo esas perlas gigantescas, en esas ostras gigantescas todavía 10 veces más grandes mínimo,
para que quepan esas perlas gigantescas dentro de ellas, allá en las aguas que rodean al universo. Levantad, oh compuertas temporales del reino del milenio de Jesús, vuestras cabezas, vean las que vienen arriba de ustedes, y sean entonces erigidas ustedes, las compuertas hechas de perlas gigantescas de la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Sean erigidas ustedes las compuertas permanentes, sean establecidas. Ha de ser mejor la traducción, dice aquí, sean erigidas o levantadas o establecidas. Ustedes las compuertas, si ven, la palabra hebrea es la misma para las temporales y las eternas en el sentido de levantar y erigir. Seu, para levantar o compuertas vuestras cabezas, las temporales, y useu, y sean erigidas. La diferencia es esa u, que es como aún sean establecidas permanentemente, más sólidamente ustedes las compuertas, pitge, permanentes, es oulan, everlasting, sobre la tierra. Oulan es como para siempre, por las edades. Y por ellas entrará el rey, Melech, es el rey verdadero, Melech, ahí pueden ver el hebreo. Por eso es la ventaja del interlineal en inglés, que pueden ver cómo se pronuncian. Del rey Melech glorioso, Hakabod es glorioso. Luego ya volvemos a las de nuestro español. ¿Quién pues es ese rey de la gloria? ¿O Yahvé de los ejércitos? Yahvé Sebaot. Le están preguntando al Yahvé de los ejércitos quién es ese rey que entrará por esas puertas. Yahvé va a estar al centro de la Nueva Jerusalén, pero Jesús va a necesitar entrar por las compuertas. Entonces le están preguntando a Yahvé, ¿quién es ese rey que viene? Y luego dicen, Él es el rey de la gloria, Selah. Y así termina y concatena con este otro que es el 25. Yo creo que con este vamos a terminar hoy. También pudimos ver solamente 5, pero los saboreamos. Ahora sí que chupando los tuétanos y el huesito por huesito, quitándole toda la piel en detalle hasta donde pudimos. Pero como ven todavía quedan sin ser agotados estos temas. Y si se dan cuenta, el Salmo 25, para concluir, es un salmo acróstico y está formado comienza con las letras del alefato. Entonces, Aleph comienza en el 25.1 y dice Bet, continúa ahí mismo en el 25.1 y en el 2 tiene otra vez Aleph y Bet como para establecer. Luego sigue Gimel, luego sigue Dalet en el 4, Gimel en el 3, Aleph y Bet, entonces se repiten ambos en el 1 y el 2, Aleph y Bet 1, Aleph y Bet 2, Gimel 3, Dalet, el 4, luego sigue el 5, que es G, luego sigue el Wow o Vau, al final del 5, pero también comienza el 6 con Vau, luego sigue la que sigue, al final del 5, perdón, es Vau, y al principio del 6 es Tzayin. Tzayin es esta que está aquí. Luego al principio del 7 ya es Het, que es muy parecida a G, pero Het ya tiene la línea izquierda completa. Luego el 8, si se dan cuenta, es esta con una mano cerrando así los dedos en el pulgar. Y vamos a seguir viendo aquí esta letra, que es Tet. Aquí ustedes pueden ver esto, si quieren ponerle pausa. Es como las pusieron en el Clie, en el alefato de Clie, lo pusieron de esta forma. Entonces vamos a seguir viendo aquí en Bullinger. Sigue después de la Het, sigue esta que está aquí, que dijimos que era Tet. And then la Yod, que es la más pequeña, la Yod como la Y, la Yod. Y después de la Yod sigue la Kaf, luego la Lamed, luego la Mem, y siguen los versículos ascendiendo. Luego la Nun, y hay que recordar que a partir de Mem hacen falta en el Salmo 10, a partir de Mem. Luego sigue la Nun en el 13 aquí en este Salmo 25. Luego la que sigue de Nun, que es la... dice aquí Samej. Samej sigue de Nun. Y es como otra vez la mano cerrando completamente sobre el pulgar en este caso. No dentro del pulgar, sino sobre. Es Samej. Es como una de las S. Luego sigue esta, que es Ayin.
Luego sigue esta que es Fe o P en el 16. Luego en el 17 sigue esta que es Shade, que es muy parecida a Yin, nomás se pone la línea lateral al lado opuesto y se dobla la base de Shade. Luego sigue Resh, y si se dan cuenta la Resh se ve tanto en el 18 como en el 19. Entonces esas variantes también han de tener algún significado profético que ni Bullinger ni yo alcanzamos a ver en detalle. Luego en la 20 comienza con Shin, la letra Shin, que es la penúltima en hebreo, y la 22ª letra en hebreo comienza el 21, que es la Tau. Aquí están. Entonces vamos a ver aquí. Estas son como las menciona para que si quieren ponerle pausa y ver cómo las pronuncian aquí en CLIE, estas letras hebreas y sus valores numéricos, que también son importantes para otros aspectos de la investigación bíblica. Entonces vamos a leer el Salmo 25 y con esto terminamos hoy. Disculpen que nos extendimos bastante. Vamos a ver el Salmo. ¿Qué? El Salmo. ¿Cuál es el que dijimos? ¿En cuál estamos? Es el Salmo 25. Entonces vámonos al 25 y ver su estructura y luego leerlo. Salmo 25, oración en vista de P, del sufrimiento y destino de Jesús. Salmo 25, 1 al 7, oración y adoración. Salmo 25, 8 al 10, enseñanza a adoradores. Salmo 25, 11, oración y adoración. Y se dan cuenta, es más de lo que estoy describiendo verbalmente. Esto no se puede describir con palabras sin que tome demasiado tiempo, entonces ustedes pueden leerlo. Salmo 25, 11, oración y adoración. Salmo 25 del 12 al 14, enseñanza, adoradores. Salmo 25 del 15 al 22, oración y adoración. Es una alternancia repetida, si se dan cuenta, en este 25. Entonces vamos a terminar con este. Vamos a leerlo directamente del hebreo y vamos viendo cómo están estas letras. Salmo 25. Y si se dan cuenta es la continuación del 24, que termina preguntándole a Dios acerca de su hijo, pero David no sabía en detalle el nombre o quién sería exactamente, la identidad exacta personal, por eso pregunta en el 10 del 24, ¿quién pues es ese rey de la gloria? Oh Yahvé de los ejércitos, él es rey de la gloria. Selah, Salmo de David. Y dice David, considera lo que hemos dicho y lo que viene después. A ti, Yahweh, a ti Dios fiel, mi alma elevo. Y dice, esto lo hizo el rey David y el rey que venía, que es Jesús, también lo hizo en humildad. Mi alma elevo, y el contexto dice Bullinger es desde mi bajeza hacia arriba, mirando hacia arriba. Elohim mío, como Jesús le decía también, Elohim mío, he confiado en ti, dice aquí. Y no es un no condicional. No se haya puesto en vergüenza, que el no, otra vez condicional, que no se ha puesto yo en vergüenza, está diciendo Jesús, porque se dan cuenta está invocando a Elohim, primero a Yahvé y luego a Elohim. He confiado en ti, no sea yo puesto en vergüenza, que no triunfen mis rivales sobre mí. Y esto también David lo está diciendo, y principalmente David, de cierto todos los que esperan en ti absolutamente no serán avergonzados. Entonces después de decir que yo no sea, absolutamente sé que no seré avergonzado. Serán avergonzados, y si vean se repite la palabra hebrea, entonces es una figura aquí interesante del hebreo. Serán avergonzados más bien los que actúan traicioneramente sin causa. Lo dice, tus caminos, Yahvé, muéstrame, tus sendas, enséñame, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, el que me va a levantar finalmente de la muerte, Elohe. Y se dan cuenta, esto muy seguramente lo dijo Jesucristo cuando estaba aprendiendo, cuando estaba joven, porque dice, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, y por ti, la Y aparece en la Septuaginta, en la Siria y en la Vulgata, y por ti espero todo el día. Acuérdate de tus compasiones, Yahvé, y de tus bondades amorosas, pues desde antaño desde antaño ellas existen. De los pecados de mis mocedades y de mis transgresiones, no, de nuevo es
condicional no te acuerdes, y esto de hecho es David el que está mencionándolo porque Jesús no tuvo pecado. Entonces hay que ver según el contexto a quién corresponde. A veces corresponde a David, a veces a Dios mismo, a veces a Jesucristo. Entonces hay que estar muy alerta. Esto ya no le corresponde a Jesús. Él no podría haber dicho esto, no tiene este pecado. Jesús no tuvo pecado jamás. De los pecados de mis mocedades y de mis transgresiones, no te acuerdes. Conforme a tu gracia, acuérdate de mí. Tú acuérdate de mí en atención a tu bondad. Oh Yahvé, bueno y recto es Yahvé, por tanto, guía a los pecadores en el camino. Dirige a los buenos para reivindicarlos y enseña a los buenos su camino. Todas las sendas de Yahvé son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. En atención a tu nombre, oh Yahvé, perdona mi iniquidad, pues es ella grande. ¿Quién es este, el Ish, el varón que muestra una profunda reverencia a Yahvé? Otra vez pregunta, como se preguntaba la otra. Le instruirá en el camino que ha de escoger. Y de hecho esto le hizo Dios a Jesús todo su tiempo, lo instruyó qué eran los pasos que había de seguir. Aun cuando Jesús se resistiera, como en Getsemaní, le dijo Dios, discúlpame, es la única forma, necesitas hacerlo. Su alma en bienestar morará, al final de cuentas, como Jesús ahora, resucitado a la diestra de Dios, contento, sonriendo, regocijándose, porque yo estoy presentando esto y porque la gente está escuchando esto. Su alma en bienestar morará y su simiente heredará la tierra, incluidos nosotros. Y nosotros heredaremos algo más, el universo entero. Los descendientes de los judíos la tierra, nosotros el universo entero. Qué tremendo, ¿no? El consejo secreto de Yahvé es para quienes le respetan profundamente y su pacto también respetan para dárselo a conocer a otros. Esto es, los que respetan la revelación que viene de Dios y la dan a conocer sin temor. Mis ojos mirando siempre están hacia Yahvé, porque Él sacará de la red mis pies, tanto de David como de Jesús y de nosotros. Vuélvete a mí y muestra benevolencia para conmigo, porque soy el único tuyo, y estoy afligido yo, dice David decía, y Jesús ciertamente también lo dijo, cuando decía, bueno, yo soy el único ungido genuino ante tus ojos. Sigue vivo Saúl, y él también fue ungido, y no puedes quitarle esa unción, pero el que está conforme a tu corazón, por eso necesitaba poner conforme al corazón de Dios, fue el varón David. El que está alineado a ti soy yo, no él. Las angustias de mi corazón han dilatado. Las angustias mi corazón han dilatado. De mis congojas tú me has sacado. Mira, y ahora dice Bullinger, esto es desde arriba hacia abajo. Empieza él pidiendo todo esto desde abajo hacia arriba, mirando hacia arriba, ¿se acuerdan? Es lo que veíamos aquí al principio, cuando dice, mi alma elevo. Yahvé, a ti elevo mi alma desde mi bajeza hacia arriba. Y ya la respuesta es desde arriba hacia abajo, en el 18, 25-18. Mira desde tus alturas hacia abajo mi humillación y mi fatiga, y llévate todos mis pecados. Mira a mis rivales, pues son muchos, y el odio violento sin causa, con que me odian. Observa, guarda mi alma y rescátame, no sea yo avergonzado, pues he escapado para refugiarme en ti. La integridad y la rectitud me preservan porque he puesto mi esperanza en ti. La integridad y la rectitud me preservan. ¿Por qué? Porque he puesto mi esperanza en ti. Dale libertad, Elohim, a Israel de todas sus angustias. Y aquí termina. Esto lo pedía desde luego David y también lo pide Jesús. Y sabe que sí va a suceder. Entonces para la próxima voy a encerrar en una especie de cuadro las palabras que forman este alefato directamente de este texto para que las vean. Así yo creo que vamos a empezar la próxima vez. Y con esto terminamos. Entonces voy a terminar con una oración y profetizando. Gracias Dios que tú desde tus alturas miras nuestra condición, que somos polvo, pero polvo de estrellas, porque tenemos tu espíritu y nos vas a transformar y vas a transformar nuestro cuerpo para que sea inmortal como el tuyo y el de tu Hijo Jesucristo. Gracias Dios Todopoderoso por las maravillas que estamos aprendiendo, que como niños humildes ofrecemos esto en servicio a ti. Nuestro tiempo es nuestro compartir en abundancia para los que quieren conocerte, para los que anhelan saber de ti
y lo hacemos libre y gratuitamente, y esa es nuestra gloria, esa es nuestra flor, ese es nuestro gozo. Que sea uno el que lea y escuche esto, o sean más, son tuyos y tuyos están protegidos por ti. Gracias Dios por todas estas bendiciones, la oportunidad de la vida que me das, que me permites respirar, por esa mujer que está en mi vida, aun cuando yo todavía no la conozca de manera definida y clara, que yo no hiera a ninguna otra mujer, sino la que está definida para mí, la que me va a ayudar a seguir trabajando en esto, dando a conocer esto, traduciendo toda la Biblia compañera de Bullinger, que ya ahorita, aparte de un buen número de apéndices, también con tu ayuda, Dios, he traducido las notas más relevantes de el Cantar de los Cantares, gracias a la motivación que me dio una santa mujer de Chile. Ella sabe quién es, Dios la bendiga, que ni siquiera nunca la conocí en persona, solo por escrito y por alguna vez oí 2 o 3 palabras de ella, pero eso es todo. Entonces, Cantar de los Cantares, Ruth, Eclesiastés, Proverbios y ahora Salmos, de las notas de Bullinger, las más importantes, y del interlineal. Gracias que me da esta oportunidad. Es mi gozo, mi gloria y mi corona, en el nombre de Jesucristo. Y porque puedo dar profecía. Amados míos, ustedes tienen en Jesucristo y en el Padre de Jesucristo Dios todo lo que necesitan. Mírenlos a ellos, platiquen con ellos, pregúntenles cosas, y ellos siempre, siempre, siempre les responderán. Aun cuando la respuesta a veces sea un no, ustedes van a tener claridad siempre al 100% en su vida, porque ni Dios ni Jesucristo anhelan que ustedes vivan en incertidumbre, sino todo lo contrario, que ustedes vivan en certeza completa todos los días de su vida.